Hola, la conversación de esta semana la vamos a mantener con un invitado de excepción, don Jerónimo Saavedra, que no solo es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que sobre todo es conocido de todos nosotros como uno de los políticos con más carisma de Canarias. En las últimas encuestas publicadas por la prensa canaria se dice que es el político mejor valorado por los canarios, lo cual no es poco, desde luego. Y vamos a charlar con él, aunque sea de una manera excepcional y sin que sirva de precedente, más de otras cosas que de la política, aunque por supuesto la política rondará en nuestra charla, porque es inevitable. El hombre dice que es un animal político, quizá por eso tropieza dos veces en la misma piedra, y es inevitable que también la política esté entre nosotros hoy, aunque, como les digo, vamos a hablar fundamentalmente pues, de aspectos humanos, de su vida, de sus inquietudes, de sus gustos culturales. Este de conversación es un programa que muchos llaman cultural en cursiva, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no está de más, ni mucho menos, que hablemos también un poco de las muchísimas aficiones que tiene don Jerónimo Saavedra por el vasto mundo de la cultura. De hecho, como ministro, usted desempeñó un cargo importantísimo durante mucho tiempo, siempre con el mundo de la cultura de trasfondo. Y me gustaría empezar, si le parece, don Jerónimo, hablando un poco de esa experiencia suya como ministro. Fíjese, antes de empezar a hablar de cuestiones ya personales, a mí me gustaría, por mera curiosidad, saber cómo es la vida de un ministro. ¿Es tan dura como dicen? ¿Un ministro trabaja tanto como dice? ¿Un ministro tiene tantos calderos al fuego como dicen? Depende de la formación que tenga el ministro. Si el ministro aterriza en un área que no conoce, que no es su área habitual de trabajo en la vida política o en la vida profesional, pues supongo tendrá que trabajar una barbaridad para ponerse al día, o bien entregarse en manos de los asesores que le preparen los documentos y decidir más por los asesores que por él mismo. Pero yo estaba ministro en dos áreas que conocía. Una fue la de administraciones públicas, donde la tarea principal estaba en relación con las comunidades autónomas, la política de traspasos, las negociaciones para esos traspasos competenciales, y ya llevaba sobre mis hombros pues 6 años de experiencia como presidente del Gobierno de Canarias, haber participado en todo el proceso de recepción por parte de Canarias de esas competencias, de manera que era ponerme al otro lado de la mesa. Y eso sí, con un espíritu que suponía un cambio en relación con los anteriores gobiernos de Felipe González. Y así fui recibido por los colegas, hasta entonces presidentes de otras comunidades, que así lo manifestaron. Y en el área de educación, pues porque estoy metido desde, qué sé yo, desde el año 59 en la enseñanza, una vez que acabé la carrera, en la universidad, y luego como presidente también del Gobierno de Canarias, en el 83-87 creo que nos identificamos por haber colocado la educación como el objetivo fundamental para el pueblo canario, para superar los atrasos que teníamos acumulados de la época del centralismo, y para que todos vieran que el esfuerzo de invertir en educación era totalmente justificado y necesario. Eso hace que el trabajo como ministro sea un trabajo agradable. La comodidad e incomodidad es exactamente igual que la de ser presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Porque desayunarse y estar pendiente de lo que dicen los periódicos, esa es la diferencia entre ser ministro o presidente y no serlo, que uno vive más descansado, no estando pendiente de los titulares que se encuentran en el desayuno. Y de resto, pues se organiza la jornada de una manera racional, pienso, audiencias, lecturas, informes, conversaciones con los colaboradores, y si hay que ir al Parlamento a que lo controlen a uno, pues hay que ir allí. Si hay que ir a inaugurar congresos, jornadas, actos, realmente no tanto cortar cintas
como le ocurrirá a otros políticos, pero sobre todo sí el tema de estar presente en lo que corresponde al área del que uno es responsable. Y siempre al final la agenda permite, si uno quiere ser coherente con sus propios gustos y no sustituir la política a la vida de cada cual, siempre hay tiempo para al final de la jornada poner algo de ocio que uno en ese momento requiere. Lo mismo puede ser una película que puede ser un concierto. Sí, usted cuando estamos grabando esta conversación en su casa, en La Palma, creo recordar que ya, aún siendo ministro, usted pues se propuso tener una especie de lugar de reposo y de descanso aquí en La Palma. Antes de ser ministro. Fue antes incluso. Sí, estaba de presidente en el periodo 91-93, cuando después de recorrer varios parajes y de ver casas viejas, antiguas, porque lo que quería era una casa que reflejara la arquitectura tradicional canaria rural y que fuese objeto de restauración, que no supusiera tirar todo y hacerlo nuevo, sino que pudiera uno conservar lo antiguo y adaptarlo a las necesidades de hoy. Y así elegí este lugar en Mazo, que me parece muy grato desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de vecindad, desde el punto de vista de historia. Sí, me siento muy identificado con este paraje. Además, mucha gente, muchos canarios se han podido preguntar por qué La Palma. Nosotros los palmeros sabemos que usted, aunque no nació aquí, es palmero y se considera como un palmero más, ¿no? Y de hecho nunca ha dejado de venir por La Palma y de sentirse integrado entre nosotros. Pero yo le voy a hacer aún así la pregunta, ¿por qué La Palma? ¿Por los vínculos familiares, por una educación? Vínculos familiares, admiración por la manera de ser palmera, admiración por el patrimonio que tiene acumulado aquí de todo punto de vista, artístico, económico, cultural. La sociedad palmera es algo que tiene su propia personalidad, como no la tienen a lo mejor algunas de las restantes islas. Y al margen del tema de la extensión o de la población o del que tengan sedes administrativas más importantes, me parece que los palmeros tienen una personalidad que los identifica y que los identifica positivamente. Y venir aquí, todas las personas que han venido aquí invitadas o que han pasado por aquí, siempre comentan que les sorprende, que no creían que existiera una isla de estas características. Van buscando siempre la playa, el sol, la arena o el volcán y encuentran aquí otra cosa. Y además yo procuro que no se limiten a ver el volcán, los pinos y a Laurisilva de los Tilos, sino también visiten las iglesias, visiten las calles y las plazas antiguas, lo mismo sean Los Llanos que en San Andrés, que en Santa Cruz de la Palma, y eso es lo que yo creo que deberían hacer todos los palmeros, y en ese sentido me siento uno más. ¿Y qué es lo que esa identidad del palmero? Aparte de eso, obviamente está el factor humano familiar, que no cabe duda que tener la mitad de la propia personalidad procedente de mi madre palmera impulsa, condiciona la decisión de buscar este lugar para descansar y para sentirse uno a gusto. Esa identidad del palmero de la que usted hablaba antes, en términos positivos, es la que usted desde pequeño, como se dice vulgarmente, mamó en su casa con... Yo creo que sí, además que de las cosas que uno empieza a recordar su propia biografía, teniendo en cuenta que yo nací en el 36, no lo oculto, cuando yo tenía 4 años me trajeron aquí a unas fiestas lustrales del año 40. Y de ahí para atrás yo no recuerdo nada en mi vida, en mi existencia. O sea, si Freud quiere hacer mi psicoanálisis tendrá que averiguar por qué empiezo yo en el verano del 40 en las fiestas lustrales, y de las cuales no me acuerdo tanto de las fiestas lustrales, sino de determinados flash. Lo recordaba hace poco paseando por la calle Real, de donde vivía mi abuela, frente al club. Y yo recuerdo de ahí 2 cosas. Una, asomarme a la ventana y ver que al otro lado de la ventana había gente que bailaba. Y otra, que desde la azotea había unos vecinos que tenían una colección y una especie de puerto montado en la azotea de barcos de plomo. Esas son 2 cosas, junto a la perra que tenía mi tío,
Jerónimo, que era un gran cazador, la perra Diana, que también son cosas que recuerdo perfectamente. En cambio, no recuerdo físicamente a mi abuela, cosas curiosas, ¿no? Sí. ¿Y cuál es esa identidad de la que usted hablaba del palmero? ¿Cómo dibujaría al palmero? ¿Cómo lo presenta usted al que viene de fuera? Yo creo que el palmero, por encima de todo, es tolerante, más que ningún otro canario. Quizás eso lo haya heredado por mi madre. La cultura que yo he recibido familiar, en épocas donde la tolerancia no era lo característico de la sociedad española en su conjunto, lo he notado que procede de aquí. Quizás el siglo XIX, las distintas ideologías que había aquí, la tendencia hacia el anarquismo por una parte, la masonería por otro, lo religioso también. Todos son componentes de consistencia y de convivencia que van creando un espíritu de tolerancia y de respeto recíproco a que cada cual piensa y es lo que quiere ser. Eso a lo mejor no lo encuentro en Gran Canaria, ni en Tenerife o en Lanzarote. No lo he averiguado mucho, pero con los años que llevo de lecturas y de personajes con los que he trabajado, estudiado, etcétera, no encuentro tan marcada ese signo. Yo, para mí, es una opinión personalísima, a lo mejor otros no la comparten, pero creo que sí, que de todo arranca de esa manera de ser tolerante, incluso que llega a la hora de hablar, tener ese deje tan musical, tan pausado, como en el fondo que se está reconociendo que el tiempo no es un factor predominante y las personas que al tiempo le dan un valor relativo terminan siendo también personas más tolerantes que los que todo lo marcan y contrarreloj y deprisa, hay que hacer esto y aquello. Muy interesante eso del tiempo, porque efectivamente aquí en La Palma parece que transcurre de otra manera, más morosa, desde luego. Y usted es pariente de Luis Coviella, un ilustre palmero al que todos queremos muchísimo y admiramos. Y Luis es un melómano, como usted. ¿Esa afición por la música tiene un origen familiar? ¿Hay algún antecedente familiar común? Una parte, a mí me llevaron a los conciertos en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, mis padres, cuando yo tenía 6 años, 7. Recuerdo incluso el primer concierto al que asistí, y lo he comprobado luego por un libro que ha publicado de la historia de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, Lothar Sieme, el actual director del Museo Canario, y allí he podido ver y comprobar que efectivamente me acordaba yo de las obras que habían interpretado, pues la oración así por el torero de Turina y las danzas del sombrero de 3 picos de Mar de Falla. Esas eran 2 obras que las tenía yo grabadas así. Y años después, pues yo no tenía el programa guardado, ¿no? Pues lo he comprobado efectivamente en este libro. Con 6 años. Sí, y luego yo creo que también debió influir, pero esto ya somáticamente, que cuando yo estaba de presidente en el 83-87, vino el director de una agrupación conocida, palmera, no recuerdo ahora el nombre exactamente, y me dio la gran sorpresa, una de las sorpresas más agradables de mi vida. Una fotocopia de una partitura compuesta por mi abuelo, Jerónimo Acevedo de la Cruz, que fue jefe militar de la isla de La Palma a finales del siglo pasado, que vino aquí y se casó con mi abuela, y estaba compuesta para órgano y voz, y apareció en los archivos de la iglesia de la Orden Terciaria allí en el convento de San Francisco. Sí. Porque además el convento de San Francisco era la sede del cuartel, como consecuencia de la desamortización del pasado siglo. Allí tenía la sede del cuartel de infantería y el mandamás era mi abuelo. E incluso en mi casa hay una imagen de un retrato, que no sabemos si es una copia, si es auténtico, no sé, no he tenido tiempo para buscar un experto, de la Inmaculada, que lo usaba, según mi madre contaba, en las fiestas de la Inmaculada, patrona de infantería, allí en la misa al aire libre en el patio del actual convento restaurado de San Francisco, ¿no? Y usted, que ha escuchado mucha música... O sea, que es una cosa... Sí, sí. Fue para mí una sorpresa tremenda que mi abuelo fuese aficionado y que fuese capaz un militar de componer. ¿Y usted alguna vez ha compuesto música o ha interpretado música? Por su afición. Mi interpretación se ha limitado siempre al canto. Al canto. Coro en el colegio, coro de la Filarmónica Las Palmas, casi cuando todavía estaba ahí Alfredo Kraus,
porque Alfredo lo había abandonado para dedicarse a los estudios ya en Barcelona y posteriormente en Milán, allá por el comienzo de los años 50. Estaba yo estudiando bachillerato y el director de música del colegio, don Luis Prieto, pues nos invitó a algunos a que nos integráramos en la coral de la Sociedad Filarmónica y cantamos pues los coros de las danzas del Príncipe Igor de Borodín y también el Aleluya del oratorio El Mesías de Händel, e incluso en varias navidades interpreté solista, tenor solista. Eso no se sabía, una misa pastoral del maestro Valle, que la interpretaban la orquesta de la Filarmónica y el coro en la catedral, la Nochebuena. Durante allí, más de una Navidad. Es una misa muy simpática, que el Kyrie tenía, y el Gloria, un ritmo casi de vals, y algunos momentos, influencias de danzas canarias. ¿Sí? Muy interesante. Y luego ya en la vida como estudiante, en la vida universitaria, supongo que seguiría alimentando esa afición, que más que una afición es una auténtica pasión por la música, hasta convertirse, yo creo que a nivel nacional, yo creo que muy pocas personalidades, como pudiera ser un ministro, un diputado nacional que sea conocido de mucha gente, tenga la afición que usted tiene por la música, salvando en el caso de Ruiz Gallardón, ¿no? Que sí, Alberto Ruiz Gallardón es un político que tiene grandes conocimientos de la música. Él sí, además con razón, porque es sobrino bisnieto de Albéniz. Una vez en un debate en el Senado, que yo había informado de política autonómica, y obviamente al margen de las diferencias políticas que pueda haber en aquel momento, año 94, entre el PSOE y el Partido Popular, eran siempre mayores las similitudes que con las que hubiese con el Partido Nacionalista Vasco. Y intervino un senador vasco del PNV con unas afirmaciones un tanto radicales. Y entonces, criticando especialmente la intervención que había tenido Alberto Ruiz Gallardón, que es el actual presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña, como saben. Y entonces él se sintió aludido y mientras estaba interviniendo, estaba cerca de mi escaño, el Banco Azul, y me dice, ¿tú te acuerdas los libros de la suite Iberia de Albéniz, el título de la primera canción y tal, y el segundo libro? Digo, vocación, no, los del otro libro. Digo, pues creo que es Zortzico. Sí, pues le voy a contestar a este. Entonces dijo, no se puede usted meterse conmigo y con falta de conocimiento del espíritu autonómico y de las tradiciones de los pueblos de España, decía Alberto Ruiz Gallardón, porque gracias a la colaboración y ayuda del ministro Saavedra, le debo decir que soy familiar de Albéniz, que nació en Cataluña, que compuso un Zortzico, música vasca, y los múltiples números dedicados a Andalucía, ¿no? O a ciudades andaluzas, ¿no? De la suite Iberia. O sea que es un buen ejemplo de persona que sabe. A mí lo que pasa por la acumulación de años ya me atribuye más de lo que uno sabe. No, pero usted ha ido en varias ocasiones, ya en muchas ocasiones, casi con un carácter, creo, corríjame si me equivoco, regular, anualmente ha ido al Festival de Bayreuth, al Festival de Salzburgo, y bueno, eso ya se supone que es para auténticos sibaritas, entre comillas, de lo que es el gusto musical. El primero, por años y de fidelidad sin duda, es el de Salzburgo, en Austria. ¿En qué año empezó a ir? Fui cuando estaba de becario estudiando en Florencia, a un verano, al acabar el curso de doctorado me fui a conocer Austria y pasé por Salzburgo, y hasta entonces yo no había oído hablar más que de referencias, ¿no? Pero era un 14 de agosto y me encontré y conseguí una entrada. Y vi allí Ifigenia en Tauride de Gluck, que el Festival de Salzburgo acaba de editar la grabación en vivo que se hizo entonces. Quizás no fuese la representación que estuve, pero justo del año
agosto del 63. ¿Y quién era el director? Dirigía Carl Benn, que casualmente ya cuando me incorporé en el año 67 fui a parar a un hotel al que estuve yendo muchos años. Carl Benn se hospedaba allí. Y lo tenía en la mesa al lado, y para mí eso era una especie de deslumbramiento, porque Carl Benn para mí ha sido uno de los grandes intérpretes de Mozart, ¿no? Frente a las discutibles versiones de Karajan, ¿no? Y el año pasado, además, el Festival de Salzburgo, no el festival, sino el gobierno autónomo de la región de Salzburgo, me entregó la medalla de plata por mi fidelidad al festival, porque he estado 30 años seguidos. Se lo iba a comentar, que salió en la prensa. 31 veces. Sí, salió en la prensa y era desde luego una noticia simpática y curiosa. Sí. ¿Y qué es lo que más le llama la atención del Festival de Salzburgo? Pues la calidad de las interpretaciones. La renovación permanente que tiene ese festival. Frente a otros festivales que se quedan limitados a repetir el repertorio de óperas o de sinfonías, en Salzburgo siempre, tanto en la época de Karajan como de Carl Benn, siempre había estrenos. Eso, una vez fallecido Karajan, hubo un momento de crisis, ¿quién va a sostener Salzburgo? Y ha empezado un belga, un francés, Mortier, que era director de la ópera de Bruselas, del Teatro La Moneda, y que lo tienen ahora encomendado esa tarea. Y él llegó con una renovación, sobre todo desde el punto de vista de escena, no tanto de orquesta, donde cabe menos ese tipo de novedades, pero sí en el montaje de las producciones tradicionales, e incluso en el montaje también de algunas obras contemporáneas. Porque el año pasado fue el Gran Macabro de Ligeti, compositor húngaro, que todavía vive, pero sobre todo porque lo hace acompañado de grandes directores de escena, que casi todos proceden del mundo del cine o del teatro, y que hoy encuentran en la ópera las posibilidades de experimentar que a lo mejor no encuentran en su campo actual, habitual de trabajo. De ahí que cada montaje genere unas polémicas. Hace unos días leí un artículo de Mario Vargas Llosa en El País, porque él también va mucho al festival, he estado con él este año, hablando y conversando, precisamente el día que ponían la ascensión, la creación, subida y caída de la ciudad de Mahagoni. Es una ópera de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill, del año 30. Y él decía que allí nadie se asusta, que pagan, los que pagan, yo no pago esas cifras, yo voy arriba. Ya sé, las localidades que se ven muy bien y se oye exactamente igual. Incluso está mejor. Pero abajo pagan las primeras filas más de 50.000 pesetas por butaca. Y entonces esta gente, viendo una obra en la que están criticando a la alta burguesía, a los millonarios americanos, la ciudad de Mahagoni está pensada en Estados Unidos, años 30, el gran capitalismo, Bertolt Brecht, un hombre que terminaría en el comunismo de la Alemania Oriental, pues terminan todos aplaudiendo. No se sienten criticados, no se sienten aludidos. No, la verdad no es exactamente igual, porque yo he asistido a muchos estrenos con abucheos. Ese público que paga, yo no sé si los que abucheamos, yo también a veces he abucheado. También. Por ejemplo, el año pasado ante un penoso montaje del Rapto del Serrallo, que han hecho de ópera de Mozart, y que lo han trasladado diríamos, a los territorios de Gaza, de Palestina. Ese montaje lo televisaron el otro día en Canal Plus. Bien, pues a mí me parece bien que se traslade una historia de un rapto del siglo XVIII al siglo actual, pero trasladándolo así, yo digo que eso no es el rapto, es un secuestro. Claro. Es un secuestro, y el secuestro, como español que vivimos las consecuencias de los secuestros y el terrorismo, a mí me pone los pelos de punta. Y sobre todo que en medio de una ópera de Mozart el actor recite, porque hay texto hablado, en árabe, un texto durante 2 o 3 minutos que yo no sé lo que significa, ni nos lo ponen los... Mozart contó nunca. Ni en el texto ni en el programa aparece. Yo no sé si me están haciendo propaganda de los pro-israelitas o de los de Al-Fatah o de Yasser Arafat. No lo sé. Me siento manipulado.
Y eso, lo de la modernidad, no me entra. Lo acepto si tiene justificación, pero gratuitamente, modernidad por modernidad, no. La vanguardia, bien, pero una vanguardia que esté justificada, no por ser vanguardia así que todo esto es bueno. Eso, repito, da ocasión también a abucheos del público, o sea que no es que nos traguemos y seamos un público conformista, tradicional, convencional, etcétera, ¿no? Siendo usted presidente del gobierno de Canarias, se creó y se potenció hasta límite insospechado un festival de música, el Festival de Música de Canarias, que ha ido adquiriendo conforme pasan los años un prestigio creciente. ¿Qué nos puede decir de aquel invento? ¿Fue un invento suyo, sí, como se dijo desde el principio, una idea? Sí, una propuesta. Fue una propuesta suya. ¿Y cómo se llevó adelante? Pues se lo dije, bueno, estamos aquí en un tono de sacar confidencias nunca contadas. Cuando yo estaba de becario en Pedrocito Augusto, y como tal, claro, para adelante, ¿no? Para que luego en las bibliotecas hagan mi biografía cuando me mueran. No, y para cuando yo fui yo fui de becario a la Universidad de Colonia, recién acababa la Facultad de Derecho en Madrid, en el año 59. Y cuando iba caminando desde la residencia universitaria en la que estaba hacia el centro, por la noche, o no cogía la guagua, pero en el centro había que ir para ver algo, ¿no? Pues uno va solo por los jardines y como no tiene con quién hablar, pues tiene que poner a funcionar el pensamiento. Y entonces pensaba, ¿y por qué no se puede montar en Canarias un teatro de ópera? Claro, que funcionan en Alemania 80 y tantos teatros de ópera desde el 15 de septiembre hasta el 30 de junio, diariamente abiertos. ¿Por qué no podemos pensar en una compañía estable de teatro, otra compañía estable de ópera, de danza, etcétera? Esas cosas así. Cuando tenía yo 21, 22 años. O sea, y eso, siendo presidente, digo, pues ahora resulta que puedo poner algunas de esas ideas en marcha. Si vuelvo a ser presidente, me gustaría poner en marcha lo de la compañía estable de teatro, que todavía no hay en Canarias. Bueno, eso lo podemos hacer después de un par de minutos de publicidad, pero no quiero, ya que estamos en esto, no quiero aprovechar la ocasión. Usted, y ya que estamos hablando de proyectos bonitos y proyectos que merecen la pena, usted sabe que aquí en La Palma hay una escuela insular de música que ha ido adquiriendo también un prestigio inusitado a nivel nacional. Ahora recientemente participó con un gran éxito en Barcelona, en un encuentro internacional de escuelas de música. ¿Usted no cree que desde las instituciones cabría también la posibilidad y el deber moral de potenciar las escuelas de música y darles un realce que quizás vendría muy bien y casaría perfectamente con otras ideas, como por ejemplo la del Festival de Música, sin ninguna o duda, la de crear una compañía estable? Algunos dijeron cuando se creó el festival que si era empezar la casa por el tejado. La verdad es que no ha sido así. De ese festival, del año 84, cuando empieza, han surgido dos orquestas estables de buen nivel en Canarias, tanto la Sinfónica de Tenerife como la Filarmónica Gran Canaria, que no había. Segundo, que los cabildos respectivos hayan asumido la necesidad de tener 600 millones para sostener esas orquestas. 600 millones cada uno, cosa que antes, vaya que no hay que hablar. Tercero, que se construyeran dos edificios costosos como sedes del nuevo Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, fue cabildo, pero también con ayuda del gobierno canario entonces, y en la segunda etapa mía de presidente también se contrató el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, que se construyó íntegramente por el gobierno canario. Junto a eso ha venido una modificación del sistema educativo competencia del Estado, la legislación básica de la LOCSE, donde las enseñanzas musicales pues determinan que son niveles de conservatorios profesionales, es decir, alumnos de 12 a 18 años que van a estudiar ahí para ser profesionales músicos, no tanto pensando en el divo, sino en el trabajador músico que va a integrar las orquestas que hay aquí o que hay en el resto de España o en el resto de Europa.
Y luego conservatorios superiores entendido ya como algo a nivel universitario con un criterio bastante restrictivo a determinar por cada comunidad autónoma si se establece o no se establece. Y como punto de arranque ya no hay esos conservatorios elementales, eso está prácticamente a punto de desaparecer o ya ha desaparecido desde el punto de vista legal. Hay que crear escuela de música, que es el sistema por el que funciona la mayor parte de los países europeos. Es decir, y eso lo puede hacer desde un ayuntamiento, apoyándose en su propia banda municipal, dando clases a los niños por la tarde, por el clarinete, la flauta o los instrumentos imprescindibles que tengan ahí, y ya con esos conocimientos podrán aspirar a ser alumnos del conservatorio profesional. Claro. Y combinarlo eso con unos estudios de bachillerato artístico, que les dé la doble posibilidad de que si no encuentra salida profesional musical, puedan destinarse luego a estudios superiores universitarios de otra naturaleza, ¿no? Sí, eso a mí me parece además que la Escuela Insular de Música de La Palma está en la vanguardia de las de toda Canarias. En Gran Canaria se están estableciendo, en Tenerife están en una batalla entre si el Conservatorio de Arafo va a seguir como conservatorio, y claro, no tiene pies ni cabeza tener dos conservatorios profesionales en una misma isla, y deberá reconvertirse a escuela de música. Y eso no es de mérito, es simplemente saber para qué se quiere. Lo que no es posible es tener profesores de conservatorio con un título superior enseñando el solfeo a un niño de 6 o 7 años. Eso no tiene sentido. Y a mí me ha gustado enormemente la invitación que tengo de inaugurar el curso del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife el día 18, me parece, de octubre. Y voy a hablar de un tema que me parece que es por el que tiene que orientarse la Canarias musical, que es música y juventud. Porque yo observo en todos estos lugares a los que acudo, festivales y demás, que hoy o se es antes de los 30 o no se es en la música. Segundo, que hay aquí una tendencia a vivir siempre del valor consagrado fuera y de los valores que tenemos nuestros, que están fuera, pero que necesitan hacer currículo. No apostamos por ello, no le ofrecemos la oportunidad, ven a dar un concierto aquí, ven a dirigir una orquesta aquí. ¿Quién sabe que hoy hay canarios que dirige uno, orquesta de cámara de Budapest, otro que dirige orquesta de cámara en Marsella, otro que lo he oído yo en varios conciertos y incluso un homenaje a Falla, que lo ha dirigido él, Amor Brujo, la versión primitiva para una orquesta reducida, en el Teatro Lara de Madrid, el año pasado. Y estos chicos, no hay forma que las orquestas de Gran Canaria o de Tenerife digan, venga usted a dirigir un concierto, porque y lo mismo ocurre en las del resto de España, porque hay montones de personas que han hecho estudios. Bueno, hay uno de Tenerife que ha estado 7 años estudiando y dirigiendo en una ciudad en Rusia. El de Budapest ha dirigido ópera en varios pueblos. Que es Alberto Roque. Luis Alberto Roque, sí. Exacto. Ahora nos hemos enterado que una tinerfeña ha ganado el concurso de jóvenes directores en Cadaqués. Bueno, y en un periódico he visto hoy que dicen que son poquísimas las personas en Canarias que saben quién es esta chica, y ha ganado el concurso. Y así podemos decirlo respecto a pianistas y tal. Yo este verano, el Festival de Salzburgo, acudí a un concierto de la joven orquesta Gustav Mahler, no de la Comunidad Europea, sino de toda Europa, el Consejo de Europa. La dirige nada menos que Claudia Abbado. Tenía el programa, tocaron la primera parte obras de Strauss, y en una de esas obras de Strauss hay un solo de flauta, y me sorprendió la calidad de la flauta. Fui, miré en el programa, y traían la nacionalidad de cada uno de los intérpretes de esa orquesta joven, que están durante 2 meses trabajando con un gran director y luego hacen 6, 7 conciertos por toda Europa. Resulta que esa flautista solista espléndida, que la levantó el director al acabar la obra, Muerte y Transfiguración, de Ricardo Strauss, es la flautista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Vamos a hacer una pequeña parada con ese dato sorprendente y desde luego halagador, y volvemos enseguida, un par de minutos viendo la publicidad y volvemos enseguida.
casa de Jerónimo Saavedra, en La Palma, en Mazo. Para nosotros es un motivo de satisfacción enorme poder charlar con él de temas como el de su afición a la música. A mí me gustaría romper un poco la línea con la que acabábamos la primera parte de esta conversación, y me gustaría, volviendo al terreno ya de la enseñanza, de la universidad, en la que usted lleva muchísimos años, no solo como profesor, sino también, y este es el caso que quiero traer aquí ante los telespectadores de Canal 22, usted fue en los últimos años del franquismo director del Colegio Mayor de San Fernando en La Laguna, donde había pues, jóvenes con inquietudes intelectuales y políticas de todo tipo, de todo signo. Hoy la mayor parte de aquellos jóvenes, todos podemos decir, son profesionales altamente cualificados, pero en su momento eran gente con ganas de lucha por los ideales democráticos que estaban por cuajar tras la muerte de Franco. Y yo qué sé, de La Palma pues estaba gente como Juan Francisco Capote, antes había estado Francisco de la Barreda, Miguel Perdigón, Elías Castro, en fin, gente que luego han tomado diferentes caminos profesionales, de estudios profesionales e incluso ideológicos. Yo sé, por el testimonio de Juan Francisco Capote y de Miguel Perdigón, que usted dirigía aquel colegio en aquel tiempo tan convulso, de una manera admirable, ¿no? Con un equilibrio que era muy difícil, ¿no? ¿Cómo se consigue domar a todas esas fieras? Porque supongo que eran como leones metidos dentro de una jaula, dispuestos a comerse el mundo, ¿no? ¿Cómo se controlaba aquello? Era más difícil. Los leones serían para los del sistema político de entonces. Sí, claro. Pero para nosotros, que estábamos compartiendo todo un esquema de futuro para España, pues no éramos leones. Desde el punto de vista director era muy agradable, porque yo fui a petición de los propios colegiales de director. Estaba entonces un rector, don Benito, ya fallecido, el catedrático de química, don Benito Rodríguez Ríos, que tenía una clara trayectoria democrática y que aceptó que el director fuese propuesto por los colegiales. Entonces era un colegio además que se autogestionaba, y ese proyecto de gestión colectiva para mantener muy bajos los costes y mantener en definitiva el precio a pagar muy bajo, hasta tal punto que ha sido el más barato de toda España, yo creo que hasta el presente, hacía que hubiese una responsabilidad compartida, y que el ímpetu que se tenía hacia afuera, hacia adentro, pues se convirtiera en un magnífico nivel de convivencia y de buen estudio, porque además los alumnos se seleccionaban por la situación económica y por también el rendimiento académico, ¿no? Hacia afuera a mí me tocaba torear los enemigos de entonces. No quiero mencionar quién era el rector, que me citó una vez a declarar ante un inspector enviado por el Ministerio de Educación de entonces a la Universidad de La Laguna para hacer un expediente informando, y me preguntaron que si yo sabía que la mayor parte de los panfletos y murales que se colocaban ahí en el pasillo frente al bar se elaboraban en mi colegio mayor, y así sucesivamente. Yo negué, contesté, y que si los alumnos se seleccionaban en función de su presencia política y militancia política, entonces ilegal. Y esa era la tarea que me correspondía, un poco de servir de parapeto. Y no me sancionaron, pero vamos, creo que aquel rector dijo, bueno, tú tienes que decidir entre tu vida académica, y entonces era un profesor interino, o tu vida, o tu vocación política. Estoy hablando del año 74, cuando vino esa inspección. Creo que entonces era el ministro aquel que cambió el calendario académico y pasó a llamarse calendario juliano. Creo que se llamaba Julio Rodríguez, ya fallecido. Era ministro de Educación entonces. Y esa unión de lo que queríamos del colegio, siendo consciente que era el sitio donde había que hacer los panfletos, porque si no se hacían allí, los riesgos serían todavía mayores. Claro. Y logramos que el precio pagado humanamente en detenciones o cárceles fuese el mínimo respecto a otros que tuvieron que pagar, dirigentes estudiantiles entonces, de peor manera, ¿no?, su servicio a la democracia. Esa es la razón.
coincidencia de espíritu, de objetivos y de respeto de las múltiples ideologías. Yo recuerdo incluso que frente a los que siempre han dicho, eso es un facha, se decía entonces, porque no ofrecía confianza. Sí, Unos sí, sí. eran comunistas, otros eran socialistas, otros eran prenacionalistas, incluso alguien de centro. Y luego había, esos son fachas, eso, cuidado con eso, ¿no? Pues en un día de una crisis universitaria y que la policía había entrado a la universidad, esperábamos que viniese a por nosotros, que estamos en el Colegio Mayor enfrente, dado que éramos el nido y refugio, pues vinieron al despacho del director esas personas, dos, que eran calificadas de fachas, a decirme que si sabía yo que en el colegio había multicopista donde se imprimían esos panfletos. Y dije que no, y la verdad es que yo no lo sabía. Dice, pues venga que le voy a decir dónde está, o compruébelo usted, ¿dónde es? En la sacristía de la capilla del colegio. Y gracias a eso, yo llamé entonces a los dirigentes o los líderes de los distintos grupos políticos y dije, vamos a salvar el colegio por encima de todo, Claro. vamos a seguir funcionando como siempre, pero no me metan, no pongamos ya las bombas a disposición para que no cierren el colegio. Entonces, saquen cuanto antes de esta noche, las multicopistas. Fuimos todos a la sacristía y efectivamente a unas maletas donde estaban guardadas 3 o 4 multicopistas empleadas por varios partidos o por incipientes partidos entonces, ¿no? Y se desalojó aquello y el colegio pudo llegar hasta la democracia sin sufrir grandes trastornos, ¿no? Muy interesante. Eso y viene a colación que ambos eran muy aficionados a la música y tenían la amistad conmigo, habían conectado conmigo por su afición musical. Qué curioso. Luego las relaciones humanas cuentan mucho más que las relaciones ideológicas. Claro. Ese fue el campo en el que usted se fogueó como lo que luego ha sido un líder político, un presidente de Sin ninguna de duda, comunidad porque autónoma. es que allí, como era autogestión, las asambleas eran muy frecuentes y en algunas asambleas eran muy críticas y había Exacto. que pedir apoyo y saber por dónde Claro, se frenaba a los más radicales, ¿no? Era un campo de cultivo. Sí, un entrenamiento. Sí, de entrenamiento total. ¿Qué era más difícil? ¿Qué ha sido para usted más difícil? Aquellos años de aprendizaje duros, haciendo oposición real y peligrosa además, antes de la muerte de Franco, o después todos los años de trabajo como presidente de un gobierno. ¿Qué es lo que supone más riesgo para una persona? Sin ninguna duda, entonces había el riesgo de perderlo todo, que te echasen de profesor de la universidad, pues posteriormente, ya en el periodo posterior a la muerte de Franco, en la primavera del 76, se hizo un coloquio en el colegio. Por otra parte era el único sitio donde se podía celebrar tal tipo de coloquio sobre el tema del Sáhara. Ya se había producido la Marcha Verde, ya se había producido el abandono por parte de España del Sáhara. Y entonces ahí intervinieron, entre otros, que recuerde ahora, Antonio González Vieite, que somos amigos de toda la vida y que ha sido consejero política territorial del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, hoy. Entonces era del Partido Comunista y en su intervención hizo alguna referencia en la que vino a decir que los polisarios estaban totalmente legitimados, pues estaban luchando por la independencia de su territorio para realizar las acciones que realizaban. Bueno, pues eso fue el motivo para que me citaran a la comisaría de gobierno civil. Allí en aquella entrevista me sacaron por vez primera la bandera canaria con las 7 estrellas, diciendo que si la había visto alguna vez. Yo nunca la había visto. Hablando ya de, porque eso fue en la primavera, Fraga, o quizás fue un poquito antes de la primavera, quizás fue en el otoño, porque la descolonización se produce en diciembre o 75, muere Franco, noviembre, la Marcha Verde en esos 15 días previos, y debió ser sobre febrero. Total que me sacan la bandera que si yo la había visto, no, porque la habían encontrado en no sé qué sitio de la laguna.
Y no sé, ni sé, o era uno independentista comunista o era franquista. No había posibilidad de marcar diferencias. Total que en aquella entrevista, supongo que estará ahí en los archivos del gobierno civil para la historia, pero salí y volví al colegio. Y el objetivo fundamental era por la intervención que había tenido Antonio González Vieyte. El colegio no Lo solo... calificaron de proterrorista. Ya, ya. En el colegio, ¿qué tipo de actividades se hacía en aquellos años? Al margen Todo, de... bueno, había conferencias, casi todos los conferenciantes importantes y además muy demócratas que venían a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Derecho, luego los invitábamos a cenar o a un coloquio, coloquio, en el colegio por la noche. Y ahí estuvo de Fernando Sabate, era un catedrático de filosofía que luego me he encontrado, está en Salamanca, en Madrid, en la democracia, que me han recordado. Aquellas conferencias, aquellos coloquios, sí. Ahora, después de tantos años, ¿no?, se habla de una crisis de valores, la gente, sobre todo la gente joven, al desconocer en profundidad, o al no conocer en profundidad, quiero decir, los problemas de aquellos años, lo que ha costado llegar a este sistema en el que ahora vivimos, que como mínimo podemos decir que es el menos malo de los sistemas. Hay una especie de desencanto generacional. ¿Usted cómo ve eso? Hay quien dice que aquellos leones de los que yo hablaba metafóricamente, ¿no?, de antes se han acomodado demasiado. ¿Usted cómo ve toda aquella corriente generacional imparable? ¿Hoy en día se ha acomodado demasiado o es que quizás los tiempos en los que estamos no conducen a otra cosa, sino a una especie de paréntesis, de calma? No, bueno, la universidad es lógico que esté tranquila y que a la universidad la gente vaya para estudiar y ojalá los estudiantes, representantes de generaciones nuevas, ¿no?, sucesivas, exijan a los profesores más y que quieran saber y salir bien cualificados de la universidad. Eso es lo normal, porque estando en democracia no hay crisis en la universidad francesa ni en la alemana ni en la italiana, salvo coyunturas concretas que puedan producirse y de politización del estudiante universitario. En el nivel restante de la sociedad ha habido un bloque ahí, no sé si está entre los 25 y los 35 años, que quizás se hayan encontrado con todo hecho desde el punto de vista de la democracia y sobre todo que no se les explicó, los que estaban entonces en el sistema educativo y que ahora tienen los 25 o los 30 años, no se les explicó lo que había habido antes, porque yo, por ejemplo, como profesor de Derecho al Trabajo, que tenía que explicar la historia del sindicalismo, llegaba el momento de explicar la etapa franquista, que decía nada menos que 40 años, el sindicalismo vertical, y yo lo quité del programa. Saltaba de la historia del movimiento obrero de la República, hacía una referencia en media clase a los 40 años del sindicalismo vertical, que era la negación de la libertad sindical, del derecho de huelga, de la negociación colectiva, y empezaba a explicar la Constitución. Pues yo creo que eso es un error y que hay que dedicar un tiempo a ese periodo para que se vea lo que son la sociedad y la vida en negación de derechos y de libertades. Y me parece que eso ya, porque luego he hablado con otros colegas profesores y han coincidido, me he encontrado con que son muchos también los que les ha pasado eso, ¿no?, y han vuelto a explicar con mayor detenimiento esa etapa negativa desde el punto de vista de las libertades. Y entonces yo creo que los nuevos entran con una revalorización de los conceptos que se había perdido. Yo no tengo preocupación, porque además siempre esto suele ocurrir después de un cambio de sistema político, venga una bajada. En primer lugar, porque aquellos que han luchado se sitúan ocupando los puestos democráticamente elegidos de la dirección de la sociedad. Y entonces son los que vienen atrás, como les decía, los que se desorientan un poco o ven las cosas como resueltas, y los que le siguen son los que de nuevo empiezan a exigir, a criticar, en definitiva, a funcionar con el criterio de renovación, de exigencia y de juventud. ¿Cuáles son, a su juicio, los
las asignaturas, bueno, esto es un tópico, me da hasta vergüenza plantear esta pregunta porque es el tópico de los tópicos en todas las entrevistas que se hace. No, las entrevistas se hace a la gente vinculada al mundo de la política, siempre aparece esta pregunta. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que usted cree que quedan todavía en Canarias como región? No, pendientes no, son asignaturas nuevas. Bien. Nuevas. Vale, pues cambiamos el tópico. Claro, porque pendientes siempre dice Europa, el REF, la SEC, eso para mí que está pendiente. Pero debe dejar de estar pendiente en el plazo de 6 meses o un año. Pero a mí lo que me parece que son asignaturas nuevas, por encima de todo en Canarias hoy, la desigualdad, porque es creciente. Es decir, mientras esta región va aumentando en riqueza en el grupo de cabeza de las regiones españolas, también está ocupando el puesto de cabeza en el crecimiento de la pobreza. Es decir, la desigualdad se está acentuando. Y esto no es solo en pesetas que se ingresan, sino en condiciones de vida, porque las distintas estadísticas y estudios, sean de bancos, de fundaciones o de propios ministerios o gobierno canario, nos indican que aquí los empleados y trabajadores canarios, los que tienen trabajo, son los que tienen la jornada laboral anual más larga de toda España. Aquí se trabaja el mayor número de horas de trabajo por año de todas las comunidades autónomas. Segundo lugar, estamos en la cola en cuanto a ingresos medios, sean empleados, sean obreros, por salarios. Tercero, tenemos un porcentaje altísimo, también estamos en la cola en el número de contratos por tiempo indefinido o contratos fijos, mientras que lo que predomina son los contratos temporales. Con estos 3 elementos, ya vemos que aquí todo el mundo está preocupado qué hacemos con la reserva de inversiones, que si tenemos 300.000 millones y dónde se van a invertir, unos que dicen que en África, los otros que dicen que en financiar anticipadamente las carreteras, y nadie se preocupa de decir, ¿y la distribución aquí qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si estamos marcando las distancias que no había antes. La respuesta de algunos casos, como el alcalde de Las Palmas, es pobre fuera, a echarlos. Y claro, esa no puede ser la respuesta. Que se vayan a otra comunidad donde proceden. Y los que son de aquí, ¿qué? ¿Dónde los encierra? Querían hacer un gueto, se lo rechazó. O la reacción de la opinión pública fue muy fuerte hace 2 años, al comienzo de esta legislatura. Entonces esa es verdaderamente la asignatura pendiente. Todo lo demás, que si más dinero para la investigación, o que si más dinero, o prever que vamos a ser una sociedad cada vez más vieja, en el sentido de que la población va a ir envejeciendo, porque las expectativas de vida son mayores que hace 20 años, y que la pirámide de población va a irse ensanchando por arriba y se está reduciendo por abajo porque la tasa de natalidad es menor. Entonces hay que prever, claro, que esa sociedad mayor requerirá unas prestaciones sociales, albergues, residencias, etcétera, que habrá que poner como objetivo prioritario en los próximos años. Pero repito que la gran asignatura pendiente, primero que esta sociedad se dé cuenta de que eso existe, porque hay algunos que no quieren ni siquiera hablar de ello, y segundo que hay que buscar la forma de remediarlo. Usted sigue como siempre en combate, se va a presentar a las próximas elecciones para intentar ser presidente del gobierno de Canarias. Imaginemos que efectivamente usted es votado mayoritariamente y es presidente del gobierno de Canarias. Con otro gobierno o con un gobierno a nivel nacional de otro partido, de otro signo, ¿cómo? Porque suponemos que no puede ser lo mismo ser presidente del gobierno de Canarias entrando en la lista del PSOE, teniendo en el gobierno central al PSOE, que serlo teniendo en el gobierno central al PP. Imaginemos por un momento que usted vuelve a ser presidente de Canarias y tiene que vérselas con el gobierno del PP. ¿Con qué problemas cree usted que se encontraría al llegar al cargo? En el hipotético caso de que llegara al cargo.
¿Qué toro cree usted que tendría que lidiar? Habría que ver con quién se gobierna, porque en Canarias el sistema electoral no permite que un partido gobierne solo, Ya. salvo que tenga tal apoyo electoral, que hasta ahora solo lo hemos tenido los socialistas en el año 83, que tuvimos 27 diputados de 60. Ninguna otra fuerza política ha conseguido llegar a esa cifra. Entonces, al margen de esa cuestión, yo creo que como soy demócrata de toda la vida y presumo que las instituciones funcionan con arreglo y en manos de demócratas, cualquiera que sea su ideología, aunque luego haya personas intolerantes, yo en eso no veo un a priori ni veo ningún problema. A mí me da igual que gobierne como presidente, como posible presidente del gobierno de Canarias del futuro, me daría igual quién gobierna a nivel nacional. Porque he tenido problemas con gobiernos socialistas, los he tenido y nunca los he negado, y también podré tenerlos con gobiernos de Partido Popular. Hoy estoy de presidente de una comisión de política social en el Congreso de los Diputados, y nosotros no tenemos la mayoría, los socialistas. Sin embargo, soy presidente como consecuencia de que no hay mayoría absoluta del Partido Popular y las presidencias de las comisiones se han tenido que repartir, y yo ahí tengo al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y los responsables de ese ministerio y el Grupo Parlamentario Popular, y hemos llegado a muchos acuerdos por unanimidad. El más importante desde el punto de vista de la actualidad es el que ha habido el informe sobre los inmigrantes, que es la triste noticia de este mes de agosto que concluye, y eso fue por unanimidad, y yo tuve que presidir la subcomisión, donde éramos poquitos. Ahí está el Partido Popular, Conferencia de Unión y nosotros, porque los demás no iban, y logré que hubiera un clima de consenso y salió adelante por unanimidad, tanto de la comisión como luego del pleno el día 23 de junio. O sea que yo, repito, creo que eso no es problema. Además, no sería problema. Esto que me está diciendo tiene relación con algo que antes comentaba usted. Y lo digo también porque yo he gobernado, y sino que se lo digan a los alcaldes que no eran socialistas en los periodos que yo he sido presidente, a ver si he perseguido o actuado sectariamente. Jamás. E incluso ha habido alcaldes, compañeros míos, que se quejaban por el apoyo que se prestó, porque lo necesitaban, a municipios del sureste de Gran Canaria, el caso de Santa Lucía y Agüimes, y el de Ingenio socialista, pero Santa Lucía y Agüimes no. Y sin embargo yo aposté cuando había prioridades, porque lo importante es determinar prioridades. Si no, estamos entrando en el sectarismo, y eso es la degradación de la vida política. Y a veces ese sectarismo se practica, se descubre con más frecuencia de la deseada. Si lo deseado es que no haya nunca, pero se puede tolerar un poquito para no ser aquí puros y presumir de purezas al 100%, pero cuando el sectarismo lleva a que hay casos de ayuntamientos socialistas que en estos años de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular han recibido 0 pesetas, como el caso de Galdar, o algunos más en la isla de Gran Canaria o en la isla de Tenerife. No sé, no tengo los datos de la isla de La Palma, pero ha habido publicaciones que lo han demostrado, y eso no puede hacerse. O sea que, repito, si ya lo he practicado, teniendo yo otros gobiernos locales por debajo del autonómico o cabildo, por encima, creo que tampoco debería plantearse como problema. Y esto tiene que ver mucho con algo que usted comentaba antes, que a mí me llamó la atención, y es que las cuestiones personales, el trato con la gente, las afinidades personales muchas veces deben estar incluso por encima de las afinidades ideológicas. ¿Cuál ha sido la satisfacción personal suya mayor en el ejercicio de la política? ¿Alguna amistad, alguna experiencia que la haya enriquecido particularmente? No tengo memorizados los gratos momentos, qué sé yo. Pues sí, el haber sido, por ejemplo, el ministro socialista que hace, después de 8 años de no traspasar una competencia al gobierno vasco, el que hizo un traspaso de 5 competencias. Claro, eso... Sí, recuerdo que en la prensa para una el gobierno repercusión muy vasco, grande. pues supuso romper una línea seguida por los gobiernos socialistas anteriores a aquel en que yo participé, ¿no?
a nivel nacional la prensa, la televisión y la radio le dio una... Defendí el cambio del sistema de financiación que se estableció por el Partido Socialista con el apoyo de los nacionalistas en el año 93 del 15%. Ahora han puesto el 30%, que nosotros nos hemos apoyado, y ahora habrá que preguntarle a los gobiernos nacionalistas, incluido el canario, qué beneficios han obtenido con el 30%. Porque resulta que la renta, el impuesto de la renta, es lo que menos está creciendo en recaudación. Y a lo mejor Mientras que las comunidades gobernadas por los socialistas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, dijeron que no al sistema de financiación implantado por Aznar para el año 97 y para el año 98, son las que están ganando más, porque esas funcionan por el crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto. Mientras el Producto Interior Bruto de España está creciendo este año a un 3,9, la recaudación de la renta en Canarias, por ejemplo, el primer semestre ha crecido el 1,6 o el 1,4. A ver cuántos miles de millones de pesetas ha perdido Canarias, y todavía no le he oído criticar a ningún miembro de Coalición Canaria esa decisión, que ellos apoyaron, claro. Luego venderán los convenios que están muy bien, que se han hecho, pero que entonces reduzcamos las grandes cifras, por aquí se ha ganado tal, pero por otro lado se ha perdido. O sea, no ocultemos la cara negativa ni la cara positiva de las cosas políticas. Yo no soy de los que vaya por la vida exclusivamente planteando lo negativo, pero quiero que el ciudadano se entere de cómo van las cosas, que no son tan fáciles decir, nada, hemos conseguido más que nadie. Han conseguido, pero menos de lo que usted dice, porque han perdido por aquí y por allá. O por ejemplo, han conseguido aquí miles de millones de pesetas, pero si no se gastan, ahí están esperando que se gasten. Sí, se convierte en dinero... Pero hemos entrado mucho en perdido. política, a pesar de... Es que iba a decir dos cosas. La primera, que el tiempo se nos ha ido. Y la segunda, que tal como habíamos advertido al principio, este programa es de carácter cultural, pero nos temíamos que iba a ser inevitable la aparición del tema de la política. No en vano, don Jerónimo Saavedra pues es un profesional puro de la política, a pesar de que se suele considerar que el profesional puro de la política no tiene nada que ver con el mundo de la cultura y vive en una especie de círculo cerrado. ¿Es verdad eso? Sí. Que la mayoría de los políticos viven en un círculo cerrado, en una especie de noria de la que les cuesta mucho salir. Sí, sí. Como por ejemplo... En vacaciones están música, en plena política y no salen de lo político. Usted cuando aunque viene jueguen aquí, al pádel o se metan en un barco de pesca. ¿Usted Todo no? lo politizan. Yo me voy al festival y he estado un mes en varios festivales y no he hablado de política con las personas españolas que me encontraba en esos lugares. He hablado de música, de cultura, de actualidad, de lo que sea, ¿no? Y cuando viene aquí a La Palma a descansar, salvo cuando viene algún equipo de televisión como el de Canal 22 a hablar con usted, ¿tiene ocasión de hablar así de política? Mira, a la hora de comer siempre se habla de alguna cosa de actualidad política, pero del resto del día no estoy leyendo ni libros políticos ni escuchando música política. Pues permítame que le diga que eso lo considero toda una virtud. Se nos ha ido el tiempo, se me quedan cosas por preguntar. Bueno, le voy a hacer me dicen que todavía disponemos de por lo menos un minuto. Sabemos que usted es un enamorado del paisaje de La Palma, le gusta a la gente de La Palma, e incluso que usted es un gran aficionado a los postres de La Palma. Desgraciadamente, eso se paga luego en kilos. En kilos. ¿Qué es lo que no cambiaría por nada en el mundo de La Palma? ¿El paisaje o la repostería? Yo creo que si cambian el paisaje por defectos humanos, por erosión provocada por el hombre, seguro que la repostería también lo sufriría. Perdería. ¿Sí? ¿No? Tiene que haber un equilibrio entre paisaje, cocina, tradición, cultura, manera de ser, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo. Don Jerónimo Saavedra, le damos las gracias por abrirnos la puerta de su casa para charlar con usted. Ha sido un placer charlar de música, desde el Festival de Salzburgo hasta el Festival de Música de Canarias. Pero me he olvidado de mencionar cuando hablé de la juventud, porque como el tiempo apremiaba de la publicidad, que claro, también tienen aquí a Jorge
Perdigón cantando por esos mundos, ¿no? Sí, sí, que es un valor notabilísimo de lo que es la tenacidad y el sentido del sacrificio del canario, porque Jorge ha hecho una carrera a base de mucho sacrificio fuera de las islas, en otro mundo, en otro clima. Y por cierto, a Jorge ya tuvimos ocasión de entrevistarlo hace unos meses para el programa Conversaciones para Canal 22. Y le decía que es un placer, que nos sentimos honrados con que usted nos haya abierto las puertas. Ha sido un placer charlar con usted de tantas y tantas cosas, incluso de política. Y nos despedimos hasta una ocasión que ojalá sea próxima. Y de ustedes pues nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.